Sergio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fabio? Bienvenido, estoy Mariana, un placer tenerlos aquí. Muchísimas gracias y muchísimas gracias por aceptar participar en el chat. Estamos felices de contar contigo. Un placer. Bueno, como sabes, una de las particularidades de esta dinámica es que el entrevistado puede elegir el lugar en el que prefiere ser entrevistado. Así que la primera pregunta que tenía para ti es que nos cuentes por qué has elegido este lugar tan impresionante. Bien, bueno, esto es Punta del Este, es donde vivimos. Yo soy argentino, me mudé hace 4 años cuando decidí dedicarme al arbitraje ya como árbitro. Y bueno, este es el lugar donde uno vive, trabaja, y bueno, es el lugar de pertenencia de uno, ¿no? Excelente, excelente. Muchísimas gracias. Bueno, ahora pasamos a las preguntas concretas. Y la primera pregunta que tengo para ti es, ¿cuál es la mayor experiencia de aprendizaje que has tenido en tu práctica arbitral? Yo creo que, el argentino ha estado enfrentado a muchos desafíos, por lo cual de alguna manera hemos tenido desafíos varios a lo largo de la carrera. Diría que en arbitraje el mayor desafío, el mayor logro ha sido crear un equipo de arbitraje internacional de cero. No existía, no hacíamos arbitraje y bueno, y la vida nos fue llevando para allá y la verdad que creamos un equipo que es motivo de orgullo para todos los que lo integramos en su momento. Excelente, excelente. Y cuéntanos ahora, ¿cuál es tu principal virtud en la profesión? Yo creo que mi principal virtud tiene que ver con sentido común. Creo que soy una persona que tiene sentido común y siempre me ha interesado mucho el tema de estrategia, táctica. Claro. Por lo cual a veces, fuera del esfuerzo que por supuesto hay que hacerlo, me parece que en cualquier especialidad, pero en arbitraje particularmente, el saber tomar decisiones es importante y en eso me trato de concentrar. Totalmente, totalmente. Y la pregunta que cae ahora de cajón es, ¿cuál crees que es tu peor defecto? Y yo soy un poco obsesivo, creo que varios lo somos, me imagino, la veo a Mariana riéndose, por lo cual ella debe ser obsesiva también. En el caso concreto mío, yo soy un obsesivo en una respuesta inmediata, rápida, quizás no solo por la exigencia del trabajo, sino porque uno se siente mal no respondiendo. Entonces, de alguna manera lo que me ha pasado es que le he exigido a la gente mía que siempre cumpla un mail, se tiene que contestar en determinado plazo, un laudo se tiene que... Entonces el tema de los plazos y cumplimiento en eso he sido quizá demasiado estricto, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Una pregunta divertida ahora es, ¿qué es lo más aventurero que has hecho en tu carrera arbitral? Probablemente se vincula siempre con el tema de las inspecciones, ¿no? Yo vi la entrevista de Juan y a Juan le pasó alguna cosa parecida. Hace poco fuimos a una inspección en México y nos tocó ir en Black Hawk de la Fuerza Aérea Mexicana. Wow. Así que fue una cosa bastante interesante. También nos tocó inspeccionar en otros casos tuneladoras en el medio de túneles perdidos en Centroamérica, autopistas en Asia. La práctica arbitral realmente te lleva a destinos únicos, por lo cual las experiencias que tenemos todos son fantásticas y la experiencia multicultural que tiene el arbitraje hace que sea una práctica única, a diferencia de otras prácticas donde tú en un M&A te juntas con alguien una vez en la vida. Aquí estamos todo el tiempo interrelacionándonos con gente de todo el mundo y muchas veces, por lo cual creo que es una práctica fascinante. Sí, totalmente enriquecedora. Y cuéntanos ahora, ¿cuál es el mejor consejo que le has dado a alguien en la práctica de la profesión? Eso lo debería decir el que recibió el consejo, más que lo dio. Claro. Para mí siempre ha sido importante proyectar. Es decir, y entonces lo que siempre traté de pedirle a la gente con la que uno se interrelacionaba más joven o que estaba en otra etapa es proyecta. ¿Qué quiere decir proyectar? ¿A dónde vas? ¿Qué quieres hacer y qué estás haciendo para conseguirlo? Normalmente tú proyectas para allá y terminas en otro lado, pero el ejercicio de proyectar es lo que de alguna manera te permite avanzar, o me permitió a mí y a los que he conocido. Hoy en día las generaciones más jóvenes piensan diferente, eso es cierto, pero bueno. Claro. Súper buen consejo. Y cuéntanos, ¿cuáles son las diferencias más importantes entre el momento que ingresaste a la profesión y ahora?
Yo creo que en arbitraje la diferencia principal es que cuando empezamos nosotros no existía la especialidad o eran pocos. Entonces, por ejemplo, árbitros muy conocidos terminaron siendo árbitros porque preguntaban en la oficina quién habla inglés. Claro. Nosotros porque nos llegaron los clientes. Hoy en día vienen con un conocimiento, con una especialización, con posgrados. Era frecuente que uno contrataba a alguien y conocía de tus casos más que uno mismo. Claro. Es decir, es otro mundo, es un mundo totalmente diferente. Eso tiene cosas buenas y cosas malas. Como cosas buenas, por supuesto, tienes un conocimiento de la teoría probablemente mejor que todos los que estamos todavía hoy haciendo arbitraje. Como cosa práctica, muchas veces te encasillas y pierdes poder de adaptación y no siempre tienes el conocimiento generalizado. Porque yo hace algunos años escribí un blog en Kluwer Law que se llamaba The Unwitting Victims of Arbitration Success, las víctimas no deseadas del éxito del arbitraje. ¿Por qué? Porque la gente no siempre conoce el mercado en el que trata de introducirse. Entonces, era muy frecuente que tú entrevistabas a alguien y dices, yo quiero hacer arbitraje de inversión, no quiero hacer arbitraje deportivo, y capaz que el lugar donde está no lo tiene. Entonces tú tienes que conocer tu mercado y tienes que ser muy cuidadoso en cómo desarrollas tu carrera. Hay mucha gente que dice, voy a hacer, el Perú gracias a Dios tiene un flujo de arbitraje importante, Brasil también lo tiene, pero otros países no. Entonces tú ves gente que dice, voy a hacer arbitraje y no se forma en otra especialidad, no tiene un conocimiento de derecho civil, de derecho comercial. Entonces tienes que tener de alguna manera vías de escape y otras alternativas. Absolutamente. Totalmente de acuerdo. Y una pregunta bonita es, ¿cuál es el caso arbitral que te trae mejores recuerdos? Yo creo que no es uno, son varios. El primero, por supuesto, el último también y algunos en el medio. Yo creo que el primero, porque fue sumamente divertido, a mí me pasó, yo era funcionario, era director de la Comisión de Valores Argentina, la CONACEF peruana o el SEC norteamericano. Y el ministro de Economía me pidió, cuando dejó el cargo, que me ocupe de un par de casos. Y eran casos vinculados con la hiperinflación argentina. Wow. Uno era bajo ley argentina y otro bajo derecho suizo. Había que probar en Suiza que era previsible una hiperinflación del 2000%. Cosa que era muy divertida, porque tenías que ver el derecho suizo y el derecho argentino al mismo tiempo. Fuimos a investigar a Suiza, fue una experiencia fantástica y increíble, aparte porque se terminó ganando a través de la lupa de uno de los peritos que encontramos que un pagaré tenía una fecha antedatada. Esas cosas que te quedan en la vida, pero muy buena experiencia. Excelente. Y otra pregunta divertida es, ¿cuáles fueron las mejores vacaciones que te tomaste después de una audiencia? Yo te la voy a cambiar, no después de una audiencia, esto fue después de un congreso. Mira. Me fui con un árbitro muy amigo mío a andar en moto por el Monte Fuji. Impresionante, impresionante. Lo agregamos al bucket list de Mariana. Y si no te dedicases al arbitraje, ¿qué harías? Bueno, mi especialidad en realidad es el derecho administrativo, porque hubiera seguido haciendo derecho administrativo como hice toda la vida. Pero también yo enseñé muchos años, casi 40 años, por lo cual probablemente me hubiera dedicado más a la enseñanza y quizá con dedicación exclusiva, sea en el derecho, la historia, la economía. A mí me gusta mucho, y quizá también por la edad en que uno va llegando, a tratar de entender los elementos personales, ya no solo las doctrinas. Entonces siempre me interesó la historia de vida de la gente. Entonces ahí se combina mucho con la historia, ¿no? Espectacular, espectacular. Cuéntanos ahora cómo fue la experiencia que tuviste en tu primer arbitraje. Bueno, te la empecé a contar un poco, que eran dos casos bajo ley suiza y ley argentina, que eran los mismos hechos, pero con derechos aplicables diferentes. Fue muy interesante, porque incluso nos tocó, el presidente era un suizo, el uno, otro era un colombiano, pero nos tocó investigar la jurisprudencia suiza y era muy interesante porque encontramos diferencias entre las traducciones de los fallos del Tribunal Superior Suizo. En alemán decía una cosa, en francés decía otra. Y la verdad fue un aprendizaje muy, muy bueno para todos los que lo integramos, porque todos debutábamos en el arbitraje. Claro. Y el counsel de ese caso era Fernando Mantilla en la CCI, por lo cual imagínate, él era el counsel interno en ese época. Claro. Y la última pregunta que
que tengo es que nos cuentes alguna anécdota arbitral que hayas tenido que pueda servir como moraleja para los abogados más jóvenes. Yo creo que esto es importante. Este es un mundo de primadoras. Todos se creen lo mejor. Probablemente lo sean, pero el ego es un elemento muy importante aquí. Y el ego es un muy buen consejero. Y te digo por qué. Por ejemplo, es típico cuando tú actúas de abogado que los testigos se quieran explayar más de lo que tendrían que explayarse, que los expertos quieran decir cosas que van más allá. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado en una audiencia. El que se siente más seguro normalmente es el que peor lo hace. El que se siente más inseguro y se prepara mejor es el que normalmente mejor lo hace. Por lo cual creo que hay que tener mucho cuidado. Es clásico también el abogado que tú ves. Me pasó a mí en algún caso donde en este caso era un barrister del otro lado que insistía con un testigo que no conseguía absolutamente nada y lo único que estaba haciendo era construyendo el caso inverso. Entonces uno tiene que tener la prudencia de saber qué es lo que quiere obtener. Cuando lo obtiene se tiene que salir y no seguir insistiendo. Eso como counselor. Y como árbitro yo creo que también lo mismo. Es decir, cuando tú eliges un árbitro no lo eliges porque es el más inteligente, el más brillante. Si tú quieres innovar, innova en un artículo, escribe doctrina. Tú cuando resuelves un caso tienes que aplicar para mí por lo menos 2 elementos de justicia. Entonces, cuando no es previsible el árbitro, yo creo que es un mal árbitro. Yo siempre toco un caso que tú lo debes conocer bien viviendo en Estados Unidos, que es el Lowen Case, Lowen contra Estados Unidos. Y es un caso muy interesante porque 3 jueces muy prestigiosos, incluyendo Lord Mustel, termina pidiendo disculpas en el laudo porque dice que la gente o el lector no va a entender ese caso. Si el lector no va a entender la decisión, entonces el tribunal no actuó bien. Absolutamente. Guido, ha sido un placer conocer un poco más sobre ti y nos dejas grandes moralejas a los miembros más jóvenes de la comunidad arbitral. Así que te agradezco nuevamente y esperamos contar contigo en una futura oportunidad. Bueno, muchas gracias, un placer y bueno, un saludo a todos los miembros y amigos del capítulo norteamericano del club.